Muy bien, a continuación vamos a ver el problema de la ruta más corta. Acá el objetivo es determinar cuál es el camino que me garantice llegar a un destino consumiendo la menor cantidad de millas. El problema es un problema de minimizar. Como vemos, tenemos una red y ahora en esta red tenemos solo un nodo inicial y un nodo final, como vemos acá. Necesitamos ir de un punto, de una oficina, hacia otro lugar, que es el nodo 6, pero podemos pasar por diferentes nodos. Si se dan cuenta, en esta red tengo 4 nodos de transbordo. Por lo tanto, este problema es una generalización del problema anterior del modelo de transbordo. Acá lo que tenemos también es que considerar si tenemos rutas que tengan doble sentido. Al final esto, si tienen un sentido o dos, se va a reflejar en los arcos de entrada y arcos de salida de cada nodo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? En la formulación del modelo, la función objetivo va a ser de tipo minimizar. Tengo una restricción en la que solamente voy a tomar una ruta que es a partir del nodo de salida. Si ustedes se dan cuenta en los índices es 1 y 1, porque puede ser que yo vaya del nodo 1 al 2 o que yo vaya del nodo 1 al 3, pero solamente va a ser uno de esos dos caminos que voy a tomar. En la red voy a tener nodos de transbordo. Si recuerdan, los nodos de transbordo los represento como flujo de entrada menos flujo de salida menos flujo de entrada. Y esos tienen que ser iguales a 0. Y al final, cuando llegue al destino, solamente voy a llegar a través de un arco. Solamente a través de uno. Puede ser que yo llegue del nodo 2 al 6, del nodo 4 al 6 o del 5 al 6. Entonces, si vemos aquí la estructura del problema, es un problema de minimizar. En este caso, que estoy minimizando las distancias, o sea, la cantidad total recorrida en millas. Y tengo 6 restricciones. En el Excel, si vemos acá, la estructura que debo de utilizar para resolver este problema de la ruta más corta es exactamente la misma estructura que utilizamos para resolver el problema de transbordo. Si ustedes se dan cuenta, tenemos los arcos. Por ejemplo, en el ejercicio de transbordo teníamos de Denver a Kansas, Denver a Louisville, etc. Y aquí en el caso de la ruta más corta, tengo el nodo inicial y el nodo final para representar un arco. Aquí no tengo costos, pero tengo distancias. Entonces, la función objetivo, la distancia total, va a ser determinada por la decisión de tomar o no tomar la ruta. Si la tomo, entonces tengo una distancia que cubrir. Y al final, como en los demás ejercicios, es la suma producto de ese parámetro de distancias por las variables de decisión, que al final van a ser si tomo o no cierta ruta. Acá en las restricciones, recuerden, necesito calcular el flujo de salida y el flujo de entrada para cada nodo. En el caso del primer nodo, por ejemplo, el nodo 1, solamente tengo flujo de salida, no tengo flujo de entrada. Entonces, si recuerdan, lo que necesitamos saber son las sumas de los flujos de salida. En el primer caso, en el nodo 1, pues será la suma de ir del nodo 1 al 2 y del nodo 1 al 3. De manera similar, ustedes van a ver que para todos los nodos de salida, pues tengo la misma expresión, claro, con diferentes datos. En el caso del nodo 2 puedo ir
del 2 al 4, del 2 al 3 y del 2 al 6. Entonces voy a sumar esas distancias en ese nodo. Y aquí en el nodo 2 sí tengo flujos de entrada. Si ustedes ven acá, estoy sumando todo lo que yo vaya a colocar en las variables de decisión, que vayan del 1 al 2, luego o que vayan del 3 al 2, o que vayan del 4 al 2. En todos los demás casos se utilizan las mismas expresiones según el nodo. Aquí las estoy mostrando. Y entonces, todo lo que sale debe de ser igual a todo lo que va a pasar por ese nodo. Por eso son nodos de transbordo. Cuando yo hago la resta del flujo de entrada menos el flujo de salida, aquí en el nodo 6 no tengo flujo de salida, solamente tengo flujo de entrada. Entonces, al hacer la resta, en los nodos de transbordo, que son del 2 al 5, ahí debo de tener 0 para balancear los flujos que pasan por cada uno de esos nodos. En el nodo inicial, pues solamente tengo un suministro de 1, y en el nodo final tengo una demanda de 1 unidad. ¿Por qué? Porque solamente se está moviendo una entidad a través de la red. Con este esquema, si ustedes van a Solver, en función objetivo, ¿qué necesitamos colocar? Lo que yo tengo definida en la celda como distancia total. El problema es de maximizar o minimizar. Aquí es minimizar, cambiando qué variables. En este caso, las variables de decisión que tengo aquí marcadas en gris. Y solamente es un paquete de restricciones. Este paquete de restricciones, como ven acá, corresponden a la columna que dice Net Shipments, y las estoy igualando a la columna que dice Supply. Elegimos el algoritmo simplex y damos resolver. Entonces, acá cuando ustedes resuelvan el problema, tenemos que la distancia mínima que se puede recorrer del punto 1 al punto 6 son de 32 millas. ¿Por dónde me voy a ir? Voy a comenzar primero de ir del nodo 1 al 3. Luego me voy del nodo 3 al 2. Luego tomo la ruta 2-4. Y al final tomo la ruta 4-6. Y esa es la solución a este problema para encontrar la ruta más corta.